Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Camilo Unamuno, soy licenciado en Ciencia Política y docente del Seminario Consultoría y Comunicación Política Aplicada de la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad. En esta mesa, Daniela Barbieri y Augusto Reina van a presentar su investigación sobre las estrategias de los gobiernos latinoamericanos frente a la pandemia. Esta investigación está estructurada sobre diversos ejes temáticos, entre ellos está la evolución de los liderazgos y la popularidad presidencial en América Latina durante la crisis del COVID-19, la respuesta de los estados frente a la pandemia, de qué manera se gestionó la conflictividad social y un estudio comparativo con algunos países de índole parlamentarista. Les voy a dar paso a los expositores para que se hagan su presentación. Dani. Bueno, hola a todos, hola a todas. Gracias por invitarnos a este congreso. Así que bueno, gracias Camilo por la presentación. Mi nombre es Daniela Barbieri, soy socióloga, soy profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Me especializo en la comunicación pública, política, para gobiernos, para instituciones. Y bien, como dijo Camilo, lo que vamos a estar presentando hoy con Augusto, que lo va a presentar él en la primera parte, son resultados de una investigación que venimos sistematizando desde el 2020, desde el año de la pandemia, y después en la parte que me toca a mí de la presentación voy a hacer un poco una bajada de cómo ese diagnóstico generalizado impactó directamente en las campañas de los gobiernos, en este caso en la campaña del gobierno argentino en la última elección. Te dejo a vos, Augusto, que te presentes. Gracias, mi nombre es Augusto Reina, soy profesor también de la Facultad de Sociales, politólogo, me especializo en la investigación de opinión pública y en la consultoría política. La investigación que les traemos es un poco un entrecruz entre los dos ámbitos, entre la consultoría política por un lado, sobre todo el estudio de opinión pública, y por otro lado más el análisis politológico de cómo fue el desempeño de los distintos gobiernos en el contexto de la pandemia. Así que si quieren, arranquemos nomás. Dale. Si querés te hago una pregunta que tenía pensada. Dale. Me ayuda un poco con el principio. ¿Cómo crees que evolucionaron los liderazgos y la popularidad presidencial en América Latina con la crisis del COVID-19 y cuáles consideras que fueron las respuestas de los estados frente a esta pandemia? Bien. Esto fue un poco la pregunta que hiciste, fue un poco la pregunta que nos hicimos entre marzo y abril del comienzo de la pandemia. Y la pregunta hoy es ¿por qué? Bueno, cuando vino la pandemia, ¿no? Entonces, está bueno hacer un flashback al pasado y recordar un poco el nivel de incertidumbre que estábamos manejando en ese contexto. La pregunta un poco obvia era ¿cuál es el nivel de legitimidad que van a tener los distintos gobiernos y los presidentes para tomar decisiones en este nivel de crisis, no solamente nacional, sino crisis mundial? Y lo que parecía bastante obvio es que cuanto mayor legitimidad y respaldo tengan los gobiernos, más fácil va a ser para ellos tomar decisiones en un contexto de una crisis mundial que lógicamente impacta a los Estados-nación. Y si tomaban decisiones que lógicamente muchas de esas iban a ser duras y difíciles de tomar, como las cuarentenas, ¿qué nivel de respaldo iban a contar, ¿no? Entonces uno podría encontrar que gobiernos con bajo nivel de popularidad les iba a costar bastante más mantener públicamente sus decisiones, y los gobiernos con altos niveles de popularidad les iba a ser más fácil sostener, por ejemplo, medidas difíciles como las cuarentenas, aislamiento, bloqueo, o incluso algunas medidas punitivas, digamos, sobre la población que circula por las calles. Entonces la pregunta obvia era, bueno, ¿cuál puede ser un buen indicador para que nosotros evaluemos el nivel de legitimidad popular que tienen los presidentes? Y nosotros elegimos evaluar la popularidad, justamente, que es un mal indicador de la legitimidad, pero es el indicador más próximo que tenemos empíricamente para analizar cuál es el nivel de respaldo que tienen los distintos gobiernos de la región. Y acá fuimos a un viejo paper, ¿no? de Müller, que es un clásico en el estudio de la aprobación de los presidentes y en la investigación de opinión pública, que esencialmente dice los factores que impactan negativamente en la popularidad de los presidentes, o por otro lado positivamente, son más o menos constantes. Uno es la economía, ¿no? Puntualmente, un incremento en la inflación, las tasas de desempleo impactan negativamente en la popularidad de los presidentes. El segundo normalmente es el llamado la guerra, ¿no? O sea, que como un factor muy clásico norteamericano es, cuanto más tiempo un presidente pasa en guerra, mayor tendencia hay a la caída en su popularidad presidencial.
El otro es un factor temporal, que es cuanto más tiempo esté un presidente en el poder, más enojado genera, digamos, ¿no? Esto es lo que Müller llama la coalición de las minorías, estos pequeños grupos, a medida que el presidente toma decisiones, pequeños grupos se sienten impactados, algunos positivamente y otros negativamente. Esos que se sienten impactados negativamente se van juntando y van rodeando esta coalición de minorías que hace que, lógicamente, tabican el humor de una sociedad. Y por último, que es el efecto que vamos a estudiar, que es el Right Round the Flag Effect, que es el encuentro en este estudio original, que hay episodios críticos, determinados y muy específicos de orden internacional, que suelen generar un incremento excepcional y circunstancial en la popularidad de los presidentes. ¿Sí? La idea del Right Round the Flag, a ver si les comparto un poco la presentación y ayuda a ilustrar. La idea del Right Round the Flag, me parece que la metáfora ayuda a recordar las carreras de Indianápolis, ¿no? Indianápolis es una carrera bastante popular en Estados Unidos, esencialmente es una pista circular. En esa pista circular, bueno, los distintos competidores van por tiempos y por posiciones. Lo que sucede, que me parece que es una gran metáfora del efecto Right Round the Flag, es lo que hipotéticamente sucede, según la teoría, es que cuando pasan crisis internacionales, episodios específicos, se incrementa la popularidad de los presidentes. Pero se incrementa porque detrás de eso hay una dinámica política, que impacta en la vida cotidiana de la política. Y esto es, acaba la metáfora un poco. Cuando hay un accidente en Indianápolis, lo que suele suceder es que sale el Pace Car a la calle, ¿no? El Pace Car es un auto blanco. El auto blanco simbólicamente lo que hace, bueno, los hechos simbólicamente en nuestra metáfora, es para la carrera, ¿no? O sea, esencialmente suspende la competencia, ¿no? Pausa la competencia. Los autos siguen dando vueltas por la pista, mientras la organización de la carrera limpia el accidente. Mientras se limpia el accidente, todos los autos van detrás del Pace Car, ¿no? Como muy organizados, tratando de evitar la competencia. Cuando el accidente se corre, la competencia vuelve a rueda. Esto es un poco la dinámica política que suele suceder cuando en distintos estados-nación suceden episodios críticos, dramáticos e internacionales que impactan en una sociedad. Entonces, llevada esta metáfora de la política, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay una pausa de competencia política, una suspensión del conflicto, se pliegan toda la mayoría de las fuerzas políticas, incluso los gobernadores o los intendentes, detrás del Pace Car, ¿no? En este caso vendría a ser el presidente, y esto genera, lógicamente, una suerte de un foco de identidad colectiva momentáneo en el presidente y un arco de solidaridad detrás del Poder Ejecutivo. En efecto, esto se ve en distintos países, ¿no? Acá, la teoría está muy aplicada a Estados Unidos y un poco lo que nosotros buscamos es hacerla viajar a otros lugares. Lo que se puede ver acá es un incremento bastante sostenido, ¿no? En la aprobación presidencial de George Bush, el expresidente norteamericano. Y este episodio que estamos viendo, que pasa un incremento en la aprobación de la gestión del presidente del 50%, casi al 80%, es lógicamente después del episodio de las Torres Gemelas, ¿no? Después del 9/11. Y como pueden ver, este efecto, de hecho, es circunstancial, ¿no? Paulatinamente se va licuando con el paso del tiempo. Algo similar le pasó a Jimmy Carter en 2 crisis internacionales, estos Irán-Contras, y acá lo tienen también desglosado en 3, si quieren, en 3 eventos internacionales que potencialmente puedan impactar la aprobación de los presidentes, ¿no? Una de ellas, la crisis de los misiles en Cuba, la otra es la operación Tormenta del Desierto del presidente George Bush padre, y esto es el 9/11 de George Bush hijo. Entonces, en efecto, parecería que, por lo menos en Estados Unidos, algo de esto se cumplía, ¿no? Y claro, lo difícil de chequear la teoría, ¿no? A los fines de verificarla por fuera de Estados Unidos, es que no hay tantos países que suelen entrar en conflictos internacionales como para evaluar esto, y tampoco es que durante mucho tiempo teníamos series históricas de la aprobación de los presidentes en tantos países como los que tenemos hoy. Esto es también por el incremento de los estudios de opinión pública. Entonces, ¿qué hicimos? Desde febrero del 2020 seguimos la aprobación presidencial en 17 países. En 17 países, la mayoría de ellos latinoamericanos, pero también algunos europeos, que vamos a distinguir. No toda América Latina y no toda Europa. Y esta base de datos logró recopilar en 18 meses, hoy la seguimos manteniendo, pero vamos, en los primeros 18 meses, 810 encuestas de opinión, que evalúan, muchas de ellas,
varias encuestas por mes, por país, que evalúan el nivel de aprobación de los presidentes, ¿no? Entonces, acá nos hicimos una primera, si quieren, disquisición metodológica que evaluar, ¿no? Porque nosotros lo que queríamos evaluar era cuál era el impacto de la crisis en la aprobación de los gobiernos, no cómo administraban las crisis. Lo que más nos importaba es qué nivel de legitimidad, ¿no? Que volviendo a la pregunta de origen, qué nivel de legitimidad mantenían para tomar decisiones. Y había dos preguntas que en la mayoría de los estudios de opinión pública evaluaban cuál era la aprobación de los presidentes. Uno es, pura y llanamente, si usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente de determinada nación, sobre cómo está llevando adelante su trabajo. Y la otra es, si usted aprueba o desaprueba, cómo este presidente está administrando la crisis del COVID específicamente. A nosotros no nos interesaba tanto cómo el presidente está administrando la crisis del COVID, sino cómo estaba administrando el país, ¿no? Como medida discreta, directa. Y como se puede ver acá, las dos preguntas dan respuestas muy diferentes, ¿no? En el caso de Italia, Conte tenía un nivel de aprobación bastante alto en la administración de la crisis, pero bastante bajo en la administración de gobierno. Con lo cual la pregunta hoy es, ahora, es América Latina. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, lo que están viendo acá es la media agregada de los 17 países durante los primeros 6 meses de la pandemia. En efecto, lo que se puede encontrar es que entre febrero y abril, bueno, el efecto, ¿no? El Rally Round the Flag de una u otra forma se verifica. Hay un incremento casi de 10 puntos porcentuales en la aprobación de gobierno, que es transversal en esencia, ¿no? En algunos países, como vamos a ver ahora el desglosado, en algunos países hemos pronunciado, en otros hay caídas, y ahora creo que es interesante explicar por qué. Pero la media agregada, ¿no? Esto es interesante porque incluso saca un poco de ruido contextual. La media agregada es bastante clara que hubo una suerte de efecto Rally Round the Flag a nivel global en los primeros meses. Efecto que condice un poco también con la teoría inicial, que este efecto dura lo que dura la pausa en el conflicto político, ¿no? Lo que dura esta suerte de solidaridad política detrás del presidente dura poco, ¿no? 2 o 3 meses hasta que la oposición vuelve a su ruedo, ¿no? Vuelve a tener sus actitudes normales. Y esto es particularmente interesante porque no se da en todos los países, ¿no? Estos primeros 2 meses es lo que nosotros llamamos las presidencias ecuménicas. Estos presidentes que construían mesas con la oposición, con distintas partes de la sociedad civil, presentándose como los embajadores del bien común frente a la sociedad. Ahora, ¿qué pasa? Y esto me parece que es interesante hacer el doble clic. Lógicamente este efecto no se da en todos lados por igual. Podemos ver acá, por ejemplo, Argentina es un ejemplo muy bueno del Rally Round the Flag, porque, bueno, por lo rápido que incrementó la aprobación del presidente Alberto Fernández y después por lo rápido que se fue licuando con el correr de los tiempos, de los meses, pero fue uno de los principales países en recibir, ¿no? Este incremento en la aprobación del presidente por la identificación pública que generó inmediatamente de declarar la cuarentena. Pero hay países, ¿no? Y bueno, igual Perú con Martín Vizcarra en su momento, o también Colombia con Iván Duque, que venía con nivel de aprobación muy bajo, también se puede ver que incrementa notariamente su aprobación, ¿no? Y esto le da un aire circunstancial a estos presidentes. Ahora hay otros casos, Uruguay, que era un presidente que es un caso muy particular, porque la calle Pou recién asume en marzo, con lo cual es difícil de evaluarlo por ese efecto. Pero fíjense México, ¿no? México para nosotros es un caso bastante típico, y en el caso contrario, que es Brasil, ¿no? Primero, Brasil y México son 2 presidentes que comparten un rasgo en común. Ninguno de los dos le da jerarquía a la crisis internacional que le da a cada uno de los presidentes que sí recibe el efecto, ¿no? Recuerdan que Bolsonaro al principio habla del COVID como una gripeciña, y López Obrador también llamaba a los mexicanos a mantener su vida normal. Entonces, aquellos presidentes que no le dan la entidad a este episodio, ¿no? Crítico internacional, como si fuera algo dramático, lógicamente tampoco reciben gran parte de la atención que significaría bueno, cuídame, ¿no? Protegeme en esta crisis. López Obrador, lógicamente, por la respuesta que tuvo, que no fue tan adjetivadora, digámosle, como la de Bolsonaro, mantuvo a nivel de aprobación bastante constante, ¿no? No varió demasiado. Bolsonaro, si siguiéramos la serie histórica, del 33% termina bajando a 20 y pico, ¿no? O sea, es bastante más sostenido lo que él baja.
Con lo cual, la primera respuesta es, ¿el efecto se da en todos los casos? No, el efecto es condicionar la respuesta que los gobiernos generan frente a la pandemia, ¿no? Entonces, no es ciego, no es inmediato, no es automático. El nivel de incremento de la popularidad presidencial es condicional a la respuesta que dan los presidentes frente a la crisis. Y esto creo que es un primer aprendizaje interesante, en comparación con otros casos, ¿no? Como pueden ver acá, y esta es la serie histórica larga, el efecto que se da un poco en los primeros meses, ¿no? Que es del 43% al 53%, se mantiene ligeramente alto unos meses más, pero ya alrededor de los 6 meses estamos volviendo a la media original, y después ya es la aprobación media de los presidentes en pandemia o en cualquier otro contexto, ¿no? Con lo cual, en efecto, a nivel global, esto es la media agregada de los 7 países, se genera este incremento, pero a la larga se decae. Entonces acá nos hicimos varias preguntas, que eran un poco politológicas, pero que habían salido bastante en el comienzo de la pandemia, que si existía algún condicionante institucional que podía explicar la performance de los gobiernos, ¿no? Las estrategias de los gobiernos frente a la pandemia. Y acá, de vuelta, muy de politólogos, había 2 o 3 preguntas que eran bastante obvias desde lo institucional. Uno es si los países federales o los países unitarios podían tener una mejor performance frente a la pandemia. Quienes decían que los federales tenían mayores capacidades sostenían que, bueno, la descentralización del poder le permite a los estados tener mayor capilaridad. Quienes decían que los estados unitarios tenían mejores posibilidades sostenían que la concentración de las decisiones permitía que los presidentes se ejecuten con mayor velocidad. Y esto era una parte de la literatura. La otra hablaba respecto al diseño institucional, y esto es si los países parlamentarios o los países presidenciales estaban yendo mejor, y un poco de vuelta por la dinámica de concentración o dispersión del poder. Si los primeros ministros con mucho poder, o los presidentes con mucho poder, toman decisiones más rápidos, y en caso los parlamentarios tenían que negociar mucho más con el Parlamento. Y por último, nos propusimos a evaluar si había alguna diferencia en función de la trayectoria de los presidentes. Y esto es si tenemos presidentes, de acuerdo a una categoría que vamos a ver, con mayor o menor capacidad de dar respuestas a la sociedad. Entonces, en el primer debate, ¿no? Que es el superclásico de los politólogos, la pregunta era si los países con diseños institucionales parlamentarios, presidenciales o semipresidenciales habían tenido una mejor o una peor performance agregada. Bueno, las diferencias no son tan claras, y no son tan claras digo porque la media de la aprobación presidencial es más o menos esa constante. Lo que está claro es que la mayoría de los países parlamentarios, y en este caso la mayoría de los países europeos, lograron mantener o fueron menos variables en su nivel de aprobación presidencial. Cuando van a ver la serie histórica de América Latina, pasa lo que normalmente pasa con América Latina, que es mucha volatilidad. Un gran incremento, una gran caída inicial y después cierta estabilización. En el caso europeo siempre fue un poco más constante, digamos, el incremento de popularidad y después la caída. La siguiente pregunta que creo que está más acá abajo la placa, déjenme, no lo encuentro. La siguiente pregunta que nos hacíamos era sobre el tipo de trayectoria de los presidentes, y esto es de acuerdo a una tipología clásica de Miguel Carreras, bastante útil desde nuestro punto de vista. Clasificamos a los presidentes de acuerdo a 4 perfiles, en función de si son de un partido nuevo o son de un partido tradicional, y en lugar si son nuevos en la política o bien de trayectorias políticas distintas. Por ejemplo, un amateur se le dice a un presidente que no tiene trayectoria política previa, pero se suma a un partido establecido. Un caso clásico de esto sería Donald Trump. Un insider es una persona que tiene una trayectoria política preestablecida, digamos, hace mucho tiempo, y es presidente con un partido tradicional, que sería un insider, que es Alberto Fernández, es un clásico también. Maverick se le dice a aquellas personas que son políticos profesionales, tienen una trayectoria política larga, pero se suman a partidos nuevos, ¿no? Y desde ahí ganan las elecciones. Y un caso de Maverick, ¿no? Que es un rebelde, vendría a ser López Obrador, ¿no? Y el outsider puro es aquellas personas que no vienen de la política y se suman a un partido nuevo y ganan las elecciones, ¿no? En el caso de América Latina, en la muestra tenemos 2 outsiders, que lo discutimos bastante. El primero era Martín Vizcarra, que era bastante obvio, y el segundo era Manuel Macron.
Pues, también. Con lo cual, y la pregunta también, el análisis intuitivo era, los políticos profesionales van a hacer mejor el trabajo en pandemia, y van a tener mayores capacidades. Y acá, como se puede mostrar, bueno, no es tan cierto. El caso excepcional, ¿no? El presidente que tuvo unas mejores performances, por lo menos respaldos, durante la pandemia fue Martín Vizcarra, que es el presidente del Perú, con alto nivel de aprobación, creo que como se pueden ver acá a continuación, ¿no? 63% es más o menos la media de su aprobación presidencial durante el pico del COVID, con lo cual no parecería haber por lo menos una hegemonía de los insiders, que era un poco la preconcepción habitual. Siguiendo la lógica, la siguiente pregunta era respecto a la dinámica federal unitarios, y acá creo que hay un punto que es bastante interesante, que era de vuelta, si los países federales, ¿no? Que ya habíamos contado, si la concentración del poder o la dispersión del poder favorecía. Y lo que estamos viendo acá es que, bueno, los países federales tienen una media agregada, una aprobación presidencial bastante más alta que los unitarios. Lógicamente acá hay mil variables que pueden intervenir en el medio, ¿no? Entonces esto nosotros lo fuimos a analizar un poco con mayor detalle, y hay una dinámica política que me parece que es interesante, ¿no? Contar de vuelta. La aprobación de los países federales fue notablemente más alta que los unitarios. ¿Y por qué digo la dinámica política? Porque en la relación gobernadores-presidentes se dio una pauta, ¿no? Que nosotros categorizamos en tres formas. Uno es las banderas tras la bandera, ¿no? Que esto es, los diferentes gobernadores o gobiernos subnacionales se pliegan rápidamente detrás de la estrategia nacional del presidente, ¿no? Cuando presidentes que muy rápidamente llaman la atención a la ciudadanía sobre el nivel de crisis y sobre las decisiones que toman, y los gobernadores se pliegan detrás de esta decisión presidencial, y todos, digamos, incrementan paralelamente su nivel de popularidad de los gobiernos. Eso es el caso clásico de Argentina y Perú, ¿no? como ejemplos paradigmáticos. El otro que me parece que es interesante, que es como el efecto precaución, ¿no? Que generan los países federales, es donde la bandera sigue las banderas. Y cuando digo la bandera me refiero al presidente sigue a los gobernadores. Y es Canadá, México, Colombia, Chile y Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, bueno, lo pasamos abajo, pero sobre todo Canadá y Chile y Colombia son casos bastante interesantes, donde son los gobiernos subnacionales y los gobernadores donde primero se toman decisiones respecto a la pandemia, y son ellos quienes, después de cierta tensión política originaria, llaman la atención, digamos, del Ejecutivo Nacional y los hacen reconducir su decisión. Y esto me parece interesante porque es como una forma, ¿no? de precaución, si en gobiernos subnacionales, haciendo un llamado de atención al gobierno nacional y negociando una salida consensuada. El tercer ejemplo, que es el banderas rotas, que es una tensión constante entre los gobernadores y el presidente, ¿no? Que fue el caso muy visible de Brasil y de Estados Unidos, donde los gobernadores toman decisiones muy diferentes del gobierno nacional y están en conflicto abierto y diferencias constantes durante la pandemia. Y esto hace, en el caso de Estados Unidos, hay mucha evidencia que tengan un presidente con muy bajo nivel de popularidad, o sea, con bajo nivel de legitimidad, y los gobernadores con altos niveles de aprobación de su gestión. Y lógicamente esta tensión no ayuda a que el presidente goce, digamos, del efecto inicial. Voy a pasar una más y así no nos extendemos demasiado. El otro punto que nos pareció bastante interesante analizar fue, acá está, es esto. Si podíamos encontrar, ¿no? En tanto más allá de las diferencias institucionales, algo en la performance que tenían los gobiernos para dar soluciones durante la pandemia. Y para eso usamos unos índices que estaba generando la Universidad de Oxford, que en esencia acá tomamos dos, ¿no? El índice de bloqueo, que releva distintas variables sobre qué nivel de restricción a las circulaciones y la movilidad tienen los distintos países. Y por otro lado, el índice de apoyo económico, que es qué nivel de respaldos o de contenciones generan los estados para apoyar a las sociedades. Y acá se ve en esta placa, pero después hay algunas que se ven como más desglosadas, que bueno, la respuesta de los gobiernos latinoamericanos fue notablemente diferente a los gobiernos europeos, probablemente por una cuestión de recursos. Lo que se puede ver acá que
se sintetiza en los primeros 6 meses, es que los gobiernos latinoamericanos recurrieron mucho más a estrategias de bloqueo, de cuarentena largas, ¿no? Que son las clásicas, con índices de apoyo económico un poco más bajos, que después América del Norte y Europa, como se puede ver acá, mantienen niveles mucho más altos. Y con cuarentenas que después de los primeros 6 meses, Europa y América del Norte empiezan a bajar paulatinamente, y la estrategia latinoamericana más o menos se mantiene constante. Esto es, altos niveles de bloqueo de cuarentena y bajos niveles de índice de apoyo económico. Esto es, aun cuando tiran mucho dinero en las calles con los programas de desarrollo de apoyo económico, no llegan a ser, no llegan a tener la dimensión que tienen los países del noroccidente. Con lo cual, como para hacer un breve balance de la investigación que sigue en curso, el estudio sí encuentra que el efecto Rally Round the Flag, que es el clásico que habíamos estudiado, se da en distintos países, a nivel agregado se genera, y ese impacto se da sobre todo en aquellos países que dan una respuesta que es coincidente con la magnitud de la crisis. Esta respuesta genera esta pausa, este momento de consenso entre las distintas fuerzas políticas, y esto genera lógicamente un alza en la aprobación de los presidentes cuando todos se pelean detrás del presidente. Ahora hay un segundo tiempo en la pandemia, donde ya ha licuado gran parte del efecto Rally Round the Flag, la popularidad de los presidentes cae en promedio casi 14 puntos porcentuales, ¿no? Entonces el segundo tiempo no es, lógicamente, languidece todo ese efecto inicial que se da, y eventualmente la tregua se resquebrajó y el conflicto político volvió a la calle, y eso es gran parte de la segunda etapa de la pandemia, ¿no? Sobre todo el segundo año hasta que llegaron las vacunas. Con lo cual, el primer balance nuestro me parece que es interesante porque, si bien este efecto se había constatado en gran parte de Estados Unidos y en algunos países europeos, no teníamos una medida latinoamericana de qué sucede con este tipo de episodios en nuestra región, ni siquiera en Argentina, pero la región a nivel agregado, con lo cual es un trabajo que vale la pena profundizar para adelante, y no sé, ¿no? Este es el problema de este tipo de estudios. Es muy difícil prever cuándo se va a dar la próxima pandemia, o cuándo se va a dar una crisis de este estilo, como para poder evaluar. Con lo cual creo que hay que evaluarlo desde ahí, desde la excepcionalidad. Gracias. Muchas gracias, Augusto, muy interesante. Y siguiendo un poco también la línea de lo que nos contaste, quería preguntarte a vos, Daniela, ¿cómo considerás que impactó, bueno, esta gestión de la pandemia, esta tregua resquebrajada y la vuelta al conflicto político tras la gestión de los diferentes gobiernos? ¿Cómo crees que impactó en las campañas de los diferentes candidatos, especialmente en la arena política argentina? Bueno, primero, buenísimo, hago la presentación de esta investigación que venimos sistematizando desde hace bastante tiempo. Y está buena la pregunta, Camilo, porque la idea de mi exposición hoy era, en vez de, bueno, ahondar los dos en los resultados de la investigación, también empezar como a tratar de traer ese análisis en cómo de algún modo fue impactando en lo que es la comunicación de los gobiernos, el vehículo que los gobiernos tienen con la ciudadanía en cuanto a representación, y desde ahí es que prefiero compartir la pantalla y empiezo quizás a darle un poco de contorno a la pregunta que hiciste vos recién. Bueno, usando como venimos con el contexto pandémico, es el nombre que elegí para ponerle a la breve exposición de hoy, fue la pandemia de las campañas, pero más allá de las campañas, creo que es la pandemia de la comunicación en algún punto como principal herramienta de construcción de sentido, como principal herramienta de representación, y a los dilemas a los que se enfrenta la dirigencia política hoy, y las instituciones de gobierno, las políticas de gobierno, para poder conectar con el contexto, con el clima de la opinión pública y con la sociedad en general. Pero bueno, un poco retomando este final de lo que dijo Augusto, pensaba en esta primera pregunta como para contextualizar y para retomar su charla, que es de, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estábamos? El por qué este diagnóstico de encendido de alarmas respecto a las dificultades de establecer estrategias de comunicación que conecten con la ciudadanía. Bueno, venimos de esta crisis
que todos conocemos, todos vivimos, que nos ha impactado en los hábitos sociales de todos. Digo, sin ir más lejos, hoy estamos utilizando este medio para realizar este congreso. Nos acostumbramos a dar clases, a encontrarnos con familiares, con amigos a través de la pantalla, cosas que quizás hace 3 años nos parecían imposibles y que cambiaron radicalmente muchos ámbitos de socialización. Si bien retomamos muchísimos hábitos, muchísimas acciones sociales previas al impacto pandémico, la socialización, por decirlo de alguna forma, quedó totalmente afectada, intervenida y atravesada por esta crisis. Esto también, a su vez, alteró en algún punto lo que podemos conocer o saber como los canales de representación. La política en sí la puso en una encrucijada. De pronto el cara a cara ya no era una posibilidad, la volanteada tampoco, digo, la computadora, la máquina, los celulares intermediaban todo tipo de vínculo y todo tipo de relación. En algún punto también la pandemia, como bien lo explicó Augusto, generó un shock de tal forma que el debate político quedó totalmente eclipsado y atravesado por la crisis sanitaria, con lo cual tampoco permitía poder generar ningún tipo de mensaje o ningún tipo de debate público que no estuviera totalmente interferido por esto. Y también creo que hay algo como, me parece como interesante pensarlo y que capaz que no puede ser de forma acabada en este espacio de conversación, pero sí es una pregunta también para hacernos, que me parece que en términos sociales o más sociológicos, esta crisis en algún punto generó en algún sentido lo que pongo acá como repliegue al origen. ¿En qué sentido? Desde el hecho que tuvimos que volver a encerrarnos en nuestras casas, simplemente pensar en qué íbamos a comer a la mañana, al mediodía, a la noche, conectar con nuestras relaciones más primarias, desde ese lugar, ese repliegue también llevó a repensar muchísimas cosas. Y en eso, ¿qué lugar ocupaba la política? ¿Qué canal ocupa esa representación? ¿Qué esperamos de ese afuera, cuando en las puertas para adentro pudimos ver las limitaciones, las fortalezas, los problemas que habían al cerrar esa puerta y que no estaban del otro lado de la vereda? Entonces creo que fue un cisma en algún punto histórico que va a dejar marcas en la representación política, va a dejar marcas en los hábitos sociales, va a dejar marcas en las formas que tenemos de socializarnos, y que si bien podemos por momentos tener efectos más de negación social como confrontación de la crisis e intentar salir adelante, son cuestiones que empezamos a ver de forma micro, que empiezan a vislumbrarse en distintas capas, esferas, la vida pública. Ahora, volviendo a lo que contaba Augusto recién, ¿cómo se metabolizó, por decirlo de alguna forma, esa crisis en la opinión pública? Y esto lo voy a pasar rápido porque ya lo estuvo explicando él de forma mucho más concluyente. Tuvimos 2 grandes ciclos. El primero, con los incrementos de los niveles de aprobación, que muy bien lo explicó él, y tuvimos un segundo ciclo donde empiezan a decrecer absolutamente la mayoría de los oficialismos de la región y del mundo también. Hemos visto la complicación que tuvieron los principales oficialismos para poder enfrentar los procesos electorales que les tocaban. Y en ese marco, en ese segundo ciclo de opinión pública, es donde se atravesó la última campaña política que tuvo la Argentina en el 2021. Ya se me mezclan los años con la pandemia. Esto lo voy a pasar rápidamente para ir a otra parte y para no ser repetitiva con Augusto. Acá un poco lo que dejábamos expuesto era, además de esos 2 ciclos de opinión pública, cómo quedaron expuestas un montón de problemáticas que sobre todo América Latina venía arrastrando hace tiempo, pero que con la pandemia es como que, bueno, de pronto abrimos la puerta y las vimos todas, ¿no? Una desigualdad totalmente creciente, una economía muy endeble para enfrentar conflictos de este tipo, y una crisis de representación que venía teniendo sus marcas. Ahí vemos un gráfico de cómo la confianza en los gobiernos y en los partidos en América Latina va en constante decrecimiento hace más de una década, pero que la pandemia expone con total crueldad, y crudeza ante los ojos de todos. Pero me parece interesante de pensar dónde veníamos, también de dónde veníamos en Argentina, porque creer que todo lo destruyó la pandemia también es negar un contexto de descontento
o de complejidades a la hora de representar que veníamos arrastrando, ¿no? ¿Qué pasó en el 2019 en el cambio de gobierno entre Mauricio Macri y el Frente de Todos? Bueno, hay distintas interpretaciones, pero creer a veces las narrativas que intenta imponer en algún punto los distintos espacios políticos, como vemos acá, como esta idea de, bueno, vamos a volver mejores como vehículo de victoria de la elección de 2019, creo que son diagnósticos cerrados para poder comprender esos procesos, cuando en realidad lo que empezamos a ver desde ese momento es que el voto empezó a ser netamente transaccional. ¿A qué me refiero? Había un desencanto muy grande, un mal desempeño económico del gobierno de Mauricio Macri, eso generó la pérdida de votos, y después de una sumatoria de eventos diversos y de ese desencanto en incremento, llegamos a que tener un presidente proveniente de la unidad del peronismo, Alberto Fernández, pero que además, digo, de la pandemia empezó a sumar, podríamos decir, sí, una sumatoria de eventos no virtuosos, no gratos, que fueron incrementando sumamente ese desencanto. Veníamos de problemas económicos arrastrados, de un gobierno que no gana en un contexto, digamos, de sumamente expectativas o de satisfacciones económicas, una pandemia y errores de gobierno que llevan a que ese desencanto sea cada vez mayor. Entonces, ¿qué pasó en ese contexto con las campañas? Y me parece importante entenderlo, sobre todo para poder comprender este tercer punto que ponía acá de las sumatorias de hechos que incrementan la erosión y el desencanto. Vimos un oficialismo totalmente disociado, un oficialismo que se quedó en algún punto con esa foto que contaba Augusto de los primeros 3-4 meses, donde lo vimos a Alberto Fernández crecer de un 50-45% de aprobación de su gobierno a niveles que en algunas mediciones llegaron al 80%, digo, pero que en promedio tenía un 70 y pico % de aprobación. Lo vimos totalmente disociado del contexto en el cual le tocaba interceder en esa elección. En un primer momento había acumulado un montón, que ahora lo vamos a ver comparativamente en unas fotos que traje como para recordar, había acumulado un montón de, digamos, de credenciales que lo daban como el presidente que nos cuidaba, como el salvador de la pandemia, como el presidente que decía que se podía y que no, el que generaba diálogo. Bueno, todo ese capital simbólico, por decirlo de alguna manera, acumulado, se transformó en un boomerang. Y ahora vamos a ver por qué. Por otra parte, llegó a un agotamiento total ese modelo de gobernar. Una cosa era el escenario que ponía la crisis, el escenario que pedía un presidente que se sentaba con el jefe de gobierno de la ciudad, con el gobernador. Ese modelo duró muy poco, nos duró meses y colisionó totalmente. A su vez, empezamos a ver que su presidencia empezó a estar absolutamente mediatizada, no es el Alberto Fernández que soy, si lo recordamos, estaba en absolutamente todos los diarios, todos los medios de comunicación, todas las radios, y en cuanta aparición hacía, tenía un efecto fallido en algún tipo de error que cometía, ya sea en su comunicación, actitudinalmente. Entonces empezamos a ver un presidente que en algún punto empezó a estar en todas partes, porque lo veíamos todo el tiempo, pero empezaba a no estar en ninguna. Es decir, empezaba a no construir ningún tipo de respuesta ni ningún tipo de solución a una crisis tan aguda como la que estábamos teniendo. Acá les decía esto del boomerang, ¿no?, del capital político acumulado. Pasamos de las 40 millones de vacunas en suelo argentino al vacunatorio VIP, digo, primer capital simbólico caído, volteado, si fuera un juego de TEG. Pasamos del presidente que nos representaba a todos, de las tapas de los diarios de la Unidad, del presidente del diálogo, a la foto del Olivos Gate, que fue, digamos, totalmente tremenda en el medio de la campaña y creo que terminó como de marcar el punto de inflexión. Y pasamos de ese presidente de la Unidad, del Frente de Todos, del que aglutinaba a todos los espacios del peronismo y hacía la representación más amplia, a las internas constantes del frente gobernante en el medio de una crisis. Entonces, cuando hablo de disociación entre la política y la opinión pública, en un momento de necesidad de certezas de respuestas, la única respuesta por parte de la política era más conflictos, más privilegios, más distancia con el electorado. Ahora bien, ¿esto pasó solo en el Frente de Todos que perdió la elección? Bueno, me animo a arriesgar que no pasó solamente
en el Frente de Todos. Que también, si bien Cambiemos, o Juntos por el Cambio, se impuso electoralmente a nivel nacional en la última elección, estos problemas también los trae de arrastres. Y los trae de arrastres como lo trae la dirigencia política para poder sintonizar con el contexto. Hay un distanciamiento que vemos cada vez más estructural los que nos dedicamos a esto, a estudiar la opinión pública, a establecer estrategias de comunicación efectiva para los gobiernos y para los candidatos, que lo vemos entre la disociación entre política y opinión pública. El divorcio de agendas, por decirlo de alguna forma, es cada vez más evidente, y en el caso de Juntos por el Cambio, insisto, si bien a veces los resultados nos eclipsan los análisis, vemos que esto también estuvo presente. En una sociedad con poca confianza política, estos discursos bastante carentes de sintonía y una dificultad para interpelar un mensaje más comunitario, de un nosotros más grande, creo que tiene un problema que en ese momento no lo vimos en términos electorales, pero que puede ser un problema futuro y de arrastre para próximas comunicaciones, para próximos procesos electorales o para legitimar sus propios gobiernos. ¿Por qué? Y acá vamos a ver ejemplos. Si se acuerdan, la campaña pasada de Juntos por el Cambio no es muy distante a lo que está pasando hoy con la comunicación de gobierno de sus principales candidatos, fue zigzagueando por distintos lugares. Pasamos de un Santilli estableciendo una campaña de comunicación como principal mensaje o atributo, una caricatura de él diciendo es el Colo. Pasamos con un mensaje que hablaba que era lado a lado con la ciudadanía, pasamos de un mensaje que decía que el voto era una decisión sobre la política, sino quiénes éramos nosotros, a decir que en realidad el voto era un pedido de basta, que había que terminar y que había que ir hacia la esperanza. ¿A qué voy? Fue una campaña que ganó, pero fue una campaña que nunca encontró una repetición narrativa y una estrategia concreta de vehículo de representación con el electorado, al menos, que intentaba representar, y mucho menos con el contexto social, político y económico que atravesaba la Argentina en esos momentos. El caso del Frente de Todos, sin ir solamente al caso de Alberto Fernández, no se quedó atrás y hasta diría que fue peor. Pasamos de la campaña de la vida que queremos a no es no, es sí, pero después veíamos ese despliegue en los territorios y acaban a ver frases de Chaco, frases de Santa Cruz, frases de La Pampa, que no tienen nada que ver uno con otro en los mensajes, todos dan manotazos de ahogado para intentar construir un objetivo, pero todos siguen con el mismo problema, que es el poder conectar con el contexto de la opinión pública y con el desencanto generalizado, que muchas veces lo denominamos clima de antipolítica, pero que también ese clima de antipolítica tiene la respuesta en la crítica en la propia política. No es simplemente un clima que se construye y se genera de la nada. Digo, es un clima que tiene un derrotero de situaciones y de contexto, como bien explicó Augusto en la parte anterior, que pueden dar a entender o las claves principales de por qué está sucediendo esto. Ahora, estaría bueno pensar, y no solamente negativamente, cómo puede reinventarse, ¿no? Cómo puede reinventarse la política, cómo puede reinventarse las estrategias de comunicación para generar mayor efectividad y para volverse a encontrar con ese contexto de opinión pública. Y cómo puede hacerlo más allá de las salidas que tiene habitualmente. Acá yo pongo más allá de los actos, de los spots, de las volanteadas, ¿no? Más allá de la manufactura, por decirlo de alguna manera, que tiene la comunicación como herramientas. Cómo puede reinventarse de forma real, genuina y profunda para poder reconectar en ese vínculo. Bueno, lo principal me parece que es comprender, y acá sumaría este título, la profundidad de la crisis de confianza con la política. Muchas veces la dirigencia le cuesta visualizar hasta dónde es tan profundo ese hartazgo. Entonces, me parece importante que en algún punto nosotros como comunicadores y también, digo, los gobiernos, los dirigentes, dejemos de ensayar estas estéticas de cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Con esa pérdida de autenticidad, con esa empatía sobreimpuesta, ¿sí? Y esa autenticidad sobreimpuesta, y que se dejen de retrasar soluciones que son bastante más urgentes para problemas que ya son obvios para la opinión pública y para la ciudadanía en general.
Digo, no va a haber comunicación, ni manufactura, ni estética que pueda seguir tapando cuestiones que son más estructurales. Y por otra parte, creo que mejorar y profesionalizar los mecanismos de escucha de la opinión pública puede ser una de las principales salidas iniciales. Todo esto que contaba Augusto, que estuvimos analizando con tanta minuciosidad durante toda la pandemia, una cosa es verlo hoy, con el diario del lunes, y otra cosa era intentar llevarlo al contexto de mayo, junio del 2020, donde no había ningún dirigente político del oficialismo que en realidad no estuviera subido a la cresta de la ola de los 70, 80 puntos de aprobación, y no veían cómo eso iba a decaer, y cómo en algún momento iba a ser difícil de sostener en el tiempo. Entonces, el poder mejorar y profesionalizar la escucha de la opinión pública también da la posibilidad de prever, de proyectar, de anticipar, y de no comerse los microclimas, por decirlo de alguna forma, que por momentos los contextos nos ponen por delante. Por otra parte, la pandemia nos deja algo insoslayable de prestar atención, que es una sociedad cada vez más digitalizada versus la política totalmente analógica. Hasta ahora las campañas, y la campaña del 2021 fue sumamente analógica comparado con el contexto que hoy tenemos de socialización total intermediada a través de los smartphones, a través de las computadoras. Entonces creo que es importante, y no única salida, pero sí importante, empezar a incorporar estos territorios digitales como nuevos territorios, las nuevas formas de vinculación, sobre todo con las generaciones más jóvenes, empezar a tener una profesionalización más aceitada en la digitalización partidaria. Estoy convencida que muchos de los partidos hoy en los territorios o en sus pueblos no tienen ni una base de Excel de datos de sus propios seguidores o de sus propios votantes. Profesionalizar cada vez más el activismo digital, que no es solamente comprar aldeas de trollbots como escuchamos comúnmente, y construir esa organicidad en la esfera virtual. Si el debate público, en parte, empieza a disputarse en la esfera virtual, es necesario que los partidos, que los gobiernos y que los representantes puedan empezar a construir orgánicamente esa esfera del debate público, porque si no se están quedando afuera de donde se va a debatir la política, de donde se va a debatir el futuro en algún punto. Y una cuestión sumamente importante, que era importante antes de la pandemia y se vuelve más importante hoy, en tiempos de inmediatez, de scroll y demás, es esta coherencia repetitiva de las estrategias, en las narrativas. Veíamos en los dos ejemplos, pero también lo vemos hoy en las comunicaciones de gobierno y de los principales candidatos a presidente, que les cuesta mucho sostener sus posicionamientos en el tema, que les cuesta mucho encontrar narrativas que logren sostenerlas en el tiempo y que no vayan zigzagueando, cambiando, depende del contexto, intentando enamorar a distintos electorados, pero perdiendo de vista ese descontento general. Esa coherencia para tratar de interpelar y esa repetición para lograr que alguien lo recuerde, básicamente, ¿no? Acá puse para performar, pero en definitiva es para lograr que alguien recuerde cuál es el mensaje que queremos transmitir o qué es lo que representamos. Me parece fundamental a la hora de establecer estrategias de comunicación, y sobre todo poder comprender a quiénes se va a querer representar, qué sentidos se va a querer construir, cuál es el electorado que estoy esperando poder representar, cuáles son sus demandas, y poder defenderlas en algún punto o representarlas consistente, coherente y repetitivamente. Lo cual no es algo ni rápido ni sencillo, es algo que se construye en el tiempo. Hoy los posicionamientos son a largo plazo y es muy difícil a veces poder coincidir con los contextos y poder sostenerlos en el tiempo. Entonces, en algún punto para ir cerrando y para hacer conclusiones de lo que dijimos hasta acá. ¿Por qué la pandemia de las campañas? Bueno, creo que la pandemia, además de todos los efectos que generó, que Augusto contó algunos, que vimos algunos al principio, dejó muy expuestas en el corto plazo y sobre todo del sistema en su conjunto, las fragilidades a las que la política y el sistema se enfrenta. Creo que este contexto que dejó la pandemia, pero que todavía hoy vivimos, el contexto de desencanto, de hastío, obliga en algún punto a repensar a largo plazo.
Si seguimos en las estrategias de comunicación sobre todo, pero también en la política en general, pensándola a la representación en términos de derrotas, victorias, o simplemente en términos efectistas, esto va a durar solamente una campaña, pero el vehículo va a continuar roto, o por lo menos obturado. Es importante, me parece, como que tener en cuenta que poder recibir los votos, que es lo que vimos en el caso del ejemplo de Juntos por el Cambio, no es lo mismo que construir confianza. Digo, que Santilli haya obtenido esos votos no es lo mismo que haya logrado a través de la campaña Es el Colo construir confianza con su electorado. Y también, que me parece importantísimo para cerrar, que las campañas no pueden lo que la política no da. Muchas veces escuchamos estas encrucijadas de, bueno, yo gobierno bien, lo que me falla es la comunicación. Bueno, también ahí hay un blindaje por parte de la dirigencia política de no hacerse en algún punto cargo de los problemas y las resoluciones que las políticas no están pudiendo dar, porque es bastante difícil que un gobierno que funciona bien, que representa bien, que económicamente soluciona los problemas y que satisface las expectativas, no comunique bien. Digo, la comunicación está totalmente ligada a la política, por algo es comunicación política, entonces no son las campañas lo que van a dar lo que la política no puede dar o no puede responder en estos contextos. Y con eso termino y les agradezco a los que se conecten a escucharnos. Muy bueno, muy interesante, Daniela, muchas gracias. A modo de cierre, agradecerte a vos, Augusto, a vos, Daniela, y especialmente a Jorge Gilbert y a todo el Departamento Pedagógico de Humanidades de la Facultad de Ciencias Económicas por brindarnos este espacio para traerles esta investigación, así que ahí van nuestros agradecimientos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Camilo.